pasión, amor y devoción, capaz de transformar a toda nuestra nación. Viviendo en unidad, sirviendo a los demás, para mostrar amor que viene de nuestro Dios. Centro Cristiano Filadelfia. Saludos, amada familia, es un placer saludarte nuevamente a través de este medio y agradecer a Dios por tu vida y por lo que está haciendo sin duda en nosotros, con nosotros y que hará muy pronto a través de nosotros. Estas son las cápsulas de vida y en esta serie aprenderemos de las situaciones o momentos en los que existen preguntas. Nos hacemos preguntas, pero Dios no brinda respuestas. Preguntas como ¿por qué me pasó a mí? ¿O por qué le pasó a mi familia? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué a mi papá? ¿Por qué a mi mamá? ¿Será acaso que estoy pagando algo malo que hice? ¿Será que Dios ya me olvidó? ¿Será que a Dios no le importa lo que está pasándome? Este tipo de preguntas quizás muchos de nosotros nos las hemos hecho, quizás tú te la estás haciendo en este momento. ¿Y por qué Dios nos deja a veces con esas preguntas? Y por más que oramos y se lo preguntamos, nos deja sin respuestas. ¿Acaso habrá algo que Dios quiera que aprendamos a través de esos momentos? Déjame decirte que en la Biblia podemos ver de siervos de Dios que pasaron por lo mismo, pasaron por situaciones que les hizo tener preguntas y que también en su momento no obtuvieron respuestas. Pero recuerda que todo lo que quedó en la palabra quedó para enseñanza nuestra. Y estos ejemplos de vida nos dejan a nosotros una enseñanza muy hermosa. Primero, que Dios, todo lo que permitió en sus vidas, fue para una bendición, para el bien de estos hombres y mujeres de Dios. De hecho, cada uno de ellos, después de cada situación, de cada circunstancia, salieron más bendecidos, más crecidos, porque aprendieron disciplinas en sus vidas que eran necesarias para llegar a la estatura de Cristo. Así tú y yo aprenderemos a través de esta serie de 4 ejemplos de vida. El día de hoy aprenderemos de Job y te invito a que me acompañes en el capítulo 3 del libro de Job, en los versículos 11, 12, 16, 20, 23, que dice así: ¿por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me amamantaran? ¿Por qué no me enterraron como a un abortivo, como a esos niños que jamás dieron la luz? ¿Por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se le da vida a los amargados? ¿Por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su destino? Y aquí vemos a un Job cuya vida había sido perfecta, íntegra. Dios mismo lo reconoce, que había sido un hombre correcto, fiel, sin tacha alguna, y que había vivido por mucho tiempo en prosperidad, salud, pero que ahora enfrentaba la pérdida de todos sus bienes, la pérdida de su familia, de sus hijos, y además incluso la pérdida de su salud. Obvio que él se hacía muchas preguntas acerca del por qué este dilema, preguntas para las que no hallaba respuesta, y Dios no respondía. Si continúas con la historia, verás que Job recibió la visita de sus amigos y ahí encontraron a un amigo totalmente deshecho, descompuesto, que no quería, no sabía el porqué de esa situación. Y estos amigos llegaron creyendo tener las respuestas a sus preguntas y comienza una larga discusión. Por un lado, los amigos creían conocer a Dios y entonces acusaron a Job de que su situación se debía quizás a un pecado oculto, pues Dios no castiga de manera injusta o porque se le ocurrió. Habría un pecado en la vida de Job. Job
por su parte, creyendo conocer a Dios, decía que era imposible. Él defendía su vida, su tacha, su rectitud. Él se escudaba en la manera tan recta en la que había vivido. Y entonces él decía, yo no he hecho nada contra Dios. ¿Por qué Dios actúa así conmigo? Finalmente, ambas partes llegaron a quedar sin argumentos y callaron. Fue entonces cuando Dios habló. Y Job tuvo que reconocer que no conocía a Dios, que había estado hablando de aquellas cosas que no entendía, que de oídas había escuchado de Dios, pero que no lo conocía. Job cayó delante de Dios y entonces Dios pudo hablar. Aceptar la voluntad de Dios en silencio, aceptar que Dios es soberano y que Dios a veces permite situaciones en nuestra vida que no logramos entender, abre dos puertas. Primero, abre la puerta a la bendición de Dios en su vida, puesto que al aceptar la voluntad de Dios en ese momento, en esa situación, en esa circunstancia, permitió que al pasarla Job recibiese lo doble que él había tenido. Tuvo más riqueza, tuvo más salud, tuvo más hijos, tuvo más bendición. Pero por otro lado, también acabó con los planes del adversario. Recuerde que el enemigo dijo que podía hacer que Job dejase de adorar a Dios, puesto que Job adoraba a Dios porque Dios le había permitido mucho, le había permitido vivir en prosperidad. Pero ahora que estaba en situación difícil, en circunstancias adversas, Job terminó no solamente adorando más a Dios, sino conociéndolo en persona. ¿Sabes? Cuando Dios permite circunstancias, situaciones que nos hacen preguntar ¿por qué? ¿Por qué a mí? Es el momento en que Dios aprovecha para presentarte contigo y conmigo de una manera más personal, para que no solamente experimentes lo que otro dijo, sino para que lo experimentes a Él en persona, en vivo y en directo. Y fue entonces cuando Job cayó que Dios pudo darse a conocer y Job pudo escuchar de la voz de Dios decir, mi siervo Job. Así, quizás te estás preguntando, ¿por qué esta situación en mi vida? Y no es porque hayas hecho algo malo, no es porque lo merezcas, no es porque haya un pecado oculto en tu vida, que a lo mejor, y sí hay, pero no es porque Dios te está castigando, es porque Dios tiene un plan maravilloso de que tú aprendas la disciplina de guardar silencio y aceptar su voluntad, sus planes, y entonces vas a descubrir que lo que Él tiene para ti es aún mayor, que lo que Él está provocando en esta situación te hará crecer aún más, que Dios está sentado en su trono, Él es soberano, no va a permitir que esta situación sobrepase tu capacidad y cuando pases de ella descubrirás que tu semejanza con Cristo es aún mayor. Así que ánimo, amado, pasarás de esta situación si aceptas su voluntad, creciendo a la estatura del varón perfecto de nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y te espero en la siguiente cápsula para aprender más acerca de cuando Dios no brinda respuesta a nuestras preguntas. Dios te bendiga. Un pueblo con visión, amor y devoción.